A ver. Ahora voy a girar que es de Veráblico. Tan juegan antes en misiva y teredo de nada agua. A ver, mapa. Vale. He oído que van a reorganizar la Guardia del Alba. Son una especie de cazavampiros que operan en un viejo fuerte. A ver. Parrizte. Quizá me una a ellos. Vale, aquí no hay de zona. No creo que te hayan seguido. Vamos, tengo un plan. Vale. Aquí no, abajo. Vale, He averiguado conforme. cómo vamos a conseguir que accedas a la embajada de Zalmor. No sería buena idea. Es muy probable que llamáramos la atención, pero a ti no te conocen de nada, aún. A ver. La embajadora Zalmor, Elenwen, celebra fiestas donde los ricos e influyentes se congracian con los Zalmor. Puedo conseguir que asistas a una de esas fiestas. Una vez dentro de la embajada, te escabulles y buscas los archivos secretos. Tengo un contacto dentro de la embajada. No es que le hagan ilusión estas misiones de alto riesgo, pero podrá ayudarte. Se llama Malbor. Es un elfo del bosque con muchas razones para odiar a los Zalmor. Puedes confiar en él. Le avisaré de que debe reunirse contigo en soledad, en el Esquiver Travieso. ¿Lo conoces? Y mientras estás en ello, yo intentaré conseguirte una invitación para la fiesta de Elenwen. Reúnete conmigo en los establos de Soledad después de arreglarlo todo con Malbor. ¿Alguna pregunta? Ahí empieza la diversión. Tendrás que escabullirte de la fiesta sin llamar la atención. Entonces deberás buscar el despacho de Elenwen y buscar los archivos. Malbor te indicará cómo proceder. Me parece bien. Ten cuidado. Vale. Quiero hablaros de un héroe. Mapa. Ere ez naizen erratu. Vale,
erresa da nola heldu ara. Bueno, suave, suave. Vaya. Ah. A mi arma. Bueno, dakit esperientzia handirik ez dutela emango. Baina tira, hortik joan behar gara. Bueno, zubi bat dago. Vale, gure emaztea gurekin dator.
Pizkanaka dago azeltzen. ¿Te has enterado? Ha habido otro ataque de dragones. Esta vez le ha tocado a Arboleda de Cairns. Si has venido a Soledad para alistarte en la Legión, habla con Rique. Si no, evita meterte en líos mientras andes por aquí. O acabarás... Ez nahi saltzatan saltuko. Ez dut nahi. Zonalde berria. No puedo hacerle nada al tío Rugby. Diles que es inocente. ¿Posiciones? Svari, tienes que ir a casa. Ve allí y espera que llegue tu madre. Nos has traicionado. Adelante. Traidor. Deberías decirle que su tío es escoria y que ha traicionado al rey supremo. Eta ea topatzen dugun orain elfo madarigatori. Después de asesinar al rey supremo Thorin, al abrirle la puerta a Ulfric, has traicionado a la gente. Pues vaya guardia de la puerta. Hemen da ez. Si te diriges al Palacio Azul, quizá debas pensarte mejor si ir con esa indumentaria. Deberían haberlo dilatado un poco más. Se merecía una muerte más lenta. ¿Sí? Podrían tener mejor puntería, pero están listos para combatir. ¿Es que existe algún hombre preparado para enfrentarse a un dragón? Lo único que está en mi mano es pulir sus habilidades y fortalecer su corazón. El resto depende de los dioses. Ten presente a mis hombres en tus plegarias. Lo necesitarán si no consiguen progresar. Vale, esango nuke hemendik ez dela. Sube Sara. Pide lo que quieras. Generalmente, si quieres conocer rumores, deberías ir a hablar con Córpulo. Ahora bien, lo he visto pasar hacia el Palacio Azul con un pase de visitante.
Deberías plantear... No tengo nada que discutir contigo. Lárgate. Por nuestra juventud y por nuestro futuro rebosante de luz. Recuperaremos lo que fue nuestro hogar. A nuestros enemigos vamos a diezmar. Muerte a Ulfric, asesino del rey. Brindaré por tu muerte, cantaré y bailaré. Somos hijos de Skyrim y queremos luchar. Si Sovengar lo ordena, moriremos sin más. Es nuestro hogar, lucharemos por él. ¿Dónde Y está Arthur? nunca daremos nuestro brazo a torcer. ¿Puedes darle algo de oro a un veterano? ¿Todo en orden, pariente? Es de aquí. ¿Qué pasa? Va el fuego a toparte de Puedes la vender toda esa derecha. chatarra en piezas y recambios. Acabas de llegar a la ciudad, ¿verdad? Si necesitas un lugar donde dormir, ve al Esquiver Travieso. Es una buena posada. No hay duda nada, elfo madre caterito pato. Años de risa.
Ya me acuerdo. Tú acabas de entrar en los compañeros. ¿Y qué haces? ¿Servirles agua bien? Salve, compañero. Por favor, ten piedad de un viejo loco. Hasta la próxima. Por favor, ten piedad de un viejo loco. Si necesitas pociones, ve a Perfumes de Angerin. Ni berduda nada, lekuren bat. Gauzak topatzeko. ¿Sí? ¿Necesitas algo? Bai. ¿De verdad? ¿Te ha elegido a ti? Espero que sepa lo que se hace. El trato es este. Yo pasaré de tapadillo algo de equipo a la embajada para ti. Ni se te ocurra llevar nada encima. Los Thalmor se toman la seguridad muy en serio. Dame todo lo que te sea indispensable y me aseguraré de colarlo en la embajada. El resto queda en tus manos. Muy bien. Colaré esto en la embajada por ti. He de irme. No te preocupes, nos encontraremos en la fiesta. Sí, es una armadura de calidad, ya lo creo. Acero como todas. Tu trabajo consiste en colarte en la fiesta sin que te detecten como espía. Yo me ocuparé del resto. Vale.
Creo que buscas a otra persona. Yo solo soy el mozo de cuadras. ¿Le has proporcionado a Malvor lo que necesita para introducirse en la embajada? Bien, tengo tu invitación. Pero los guardias solo te dejarán pasar si se creen que te han invitado. Lo que significa que debes interpretar bien tu papel y no llevar armas. Toma, ponte esto. Cuando tengas todo a punto, vigilaré el resto de tu equipo. No puedes ir a una fiesta en la embajada de Thalmor de esa guisa. Sigo aquí. Supongo que servirá. Deberías pasar por uno de los invitados, al menos hasta que abras la boca. Todo dispuesto para tomar el carruaje a la embajada. Ve tú primero, te sigo. La señora ya ha pagado. Nos iremos cuando ella dé la orden. Supongo que servirá. No te preocupes, estará todo aquí esperándote cuando vuelvas. Asegúrate de volver con vida y con la información que necesitamos. Buena suerte. Sería todo nice. Es aquí posible izango de mentira. Ah, alguien que viene a última hora a la fiestecita de Élite. Y llega en carruaje nada menos. Te saludo, buena señora. Mi tardanza debe... No es que ordeno doble. O sea que me he perdido por estas condenadas montañas que a mi deseo de llegar tarde. Yo prefiero llegar pronto, a ser posible el día antes. Así no me pierdo nada del bebercio. Por favor, tú primero. Hoy parece que nos vamos a acabar toda la vida del mundo, ¿no crees? Te doy la bienvenida a la embajada de Thalmor. ¿La invitación, por favor? Muchas gracias, señora. Adelante. Vamos allá. Si tienes mi invitación, llevo una daga envenenada. Bat nórdico izan daiteke, beste gauza bat, ez da gauza bat. Vale. Te doy la bienvenida. Creo que no nos conocemos. Soy Elenwen, embajadora de Thalmor en Skyrim. ¿Y tú eres? Ah, sí. Recuerdo tu nombre de la lista de invitados. Por favor, háblame más de ti. ¿Qué te trae a Skyrim? ¿Qué sucede, Malvor? Espero que estés disfrutando. ¿Tengo permiso para descorchar No, el por rojo de supuesto. herencia? Te tengo dicho Por que no me cierto, molestes ¿has oído con algún rumor tales interesante nimiedades. últimamente? Sí, embajadora. Mis Escuché algo disculpas, bastante más interesante tarde el otro tenemos que día. conocernos mejor. Aparentemente, Por favor, Lola Roja lleva atracado en Soledad más de un mes sin mostrar señal alguna de que vaya a zarpar pronto. Hay quien dice que el barco sufrió daños. Este sea el al principio. chocar ¿Qué con puedo un- hacer por ti? pero que- Has conseguido entrar. Bien. En cuanto distraigas a los guardias, abriré la puerta y podremos ponerte en camino. Espero que ambos sobrevivamos a este día. Marchando, señora. El mejor brandy coloviano. ¿Puedo servirte en algo más? Sí, todo lo que se podía esperar. Hasta la próxima. Excelente. Te dejo a tu aire entonces. ¿Qué hay que hacer por aquí para conseguir bebida? Estos capas de la tormenta no son nada más que una turba. Ah, una solitaria alma generosa entre una sarta de rácanos y babosos. Si hay algo que pueda hacer por ti, no dudes en llamar. Los herreros de Skyrim quieren demostrar que están a la altura de Orlund Merenagris.
¡Fantástico! Ya puedo empezar a recompensarte por tu generosidad. Dime lo que quieres. ¿Solo eso? Has elegido a la persona perfecta. Podría decirse que montar escenas es mi especialidad. Hazte a un lado y contempla mi maestría. No recuerdo la última vez que hizo tanto frío y durante tanto tiempo. ¡Atención todos! ¿Podríais atenderme, por favor? Tengo que anunciaros una cosa. Propongo un brindis por Elenwen, nuestra amada. Hablo en sentido figurado. No. Por supuesto, nada sería más improbable que alguien quisiera tenerla realmente. Deja que hable yo. Aunque muchos de vosotros ya la tenéis. Pero de nuevo hablo en sentido figurado, claro está. Bien, quítame las manos. Todo bien de momento. Espero que nadie nos haya visto escabullando. Tenemos que cruzar la cocina. Tu equipo está escondido en la despensa. No te alejes de mí y deja que hable yo, ¿vale? Sígueme. ¿Quién va a Malborn? Ya sabes que no me gustan los olores extraños en mi cocina. Alguien de los invitados que se encuentra mal. Deja que se quede, pobre. ¿De los invitados? ¿En las cocinas? Ya sabes que va contra las normas. ¿Ahora me vienes con normas, Savani? Pues no sabía que estuviera permitido comer azúcar lunar. Quizá debería preguntarle al embajador. Fuera de aquí. Yo no he visto nada. Tu equipo está en ese cofre. Cerraré la puerta cuando entres. No la fastidies. Vamos, si se dan cuenta de que no estoy en la fiesta, estamos muertos. Ah, vale. Cerraré la puerta cuando pase. Solo las patrullas se darán cuenta de que algo no encaja. ¿Has Buena visto la suerte. marcha de Ahora los de las nadie puede túnicas? ayudarte. ¿Has oído algo? No lo ves. La supremacía de los elfos para toda la humanidad. Tú eres tu mujer y yo soy tu amo. Ya esto no me merece. Simple arañazo. Tu hora ya ha llegado.
Hemendik etorri gara. Pero necesito ese dinero. Me lo he ganado. Que uno tiene sus gastos, ¿sabes? ¡Silencio! No te des ese ¿Hay salto. alguien ahí? Eres muy útil, pero no presumas. Tenemos otros informadores que son menos... ¿Dónde estás?
A ver. Nunca debería haber venido aquí. Ya te lo he dicho, no sé nada más sobre eso. ¿Qué? ¿Quién? Entonces, ¿qué quieres? Sí, claro. Lo que tú digas. Vamos, por aquí. He visto a los guardias utilizar esto para deshacerse de unos cuerpos. Tiene que llevar a alguna parte. No hay problema. Gracias por liberarme. Te debo una. Búscame en Riften si consigues salir de aquí.
A ver.
y Taron. Vale, oso galduta nago.
Ez dut topatzen zuen alderon dagoen. A ver. Vale, azkenean. Vale. No importa, ya estoy muerto. Hemen galdu da oso ondo. ¡Vamos! ¡Estoy de tu lado! ¡Teme a los salvos! ¡Empléate a fondo! ¡Basta ya! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Voy! Sentitzen dut talde.
No tenías por qué ayudarme, así que gracias. Sonal de Ría. Mendic no era Noah. ¿Por qué iba a atacar un dragón la arboleda de Kynes? ¿Por qué ahí? ¿Es que ya ningún lugar está a salvo? Yo solía ser un aventurero como tú, Pero un día me hirieron en la rodilla. La gente en la rodilla. Hemendik noragoaz ez dakit. Vamos a ver. La decana Inge dice que un bardo nunca debe dejar de practicar. ¿Te gustaría oír alguna melodía? Soy bardo, del Colegio de Bardos de Soledad. Los viajeros como tú deberíais pensar en solicitar el ingreso.
Vale, voy a hacer ahora. ¿Algún problema? Ahí. Y yo me pregunto, ¿qué hará el sangre de dragón una vez los barbas grises lo hayan invocado? ¿Acaso se pueden enseñar los Zugún como cualquier otra habilidad? ¡Qué desperdicio! Buenos días, ¿va todo bien? Al menos has conseguido salir con vida. Tu equipo está a salvo en mi habitación, como había prometido. ¿Has averiguado algo útil? ¿En serio? Parece difícil de creer. ¿Seguro? ¿Esbern? ¿Está vivo? Creía que los Thalmor lo habrían matado hace años. Ese viejo loco. Aunque imagino que los Thalmor irían tras él, claro. Si quisieran averiguar qué ocurre con los dragones. ¿Quieres decir, además de querer matar a todos los cuchillas a los que echen el guante? Esbern fue documentalista de los cuchillas antes de que los Thalmor nos aplastaran durante la Gran Guerra. Sabe todo lo que hay que saber de las antiguas leyendas de dragones de los cuchillas. Está obsesionado con ello, en serio. Nadie le prestó mucha atención. Supongo que no estaba tan loco como todos creíamos. Riften, ¿eh? Seguro que en la ratonera. Es a donde yo iría. Deberías ir a Riften. Habla con Brynjolf. Tiene buenas conexiones. Es un buen comienzo. Ah, y cuando encuentres a Esbern, si crees que yo soy una paranoica, no te será fácil hacer que confíe en ti. Pregúntale dónde estaba el día 30 de la helada. Él sabrá. ¿A qué me refiero? Voy justo detrás de ti. Muy bien. ¿De qué se trata? ¿Qué necesitas? ¿Algo más? Te cubro las espaldas. ¿Cómo puedo servirte, Thane? Sigamos adelante, pues. Voy justo detrás de ti. A ver. He prometido portar tu carga.
Sigamos adelante, pues. ¿Qué ha pasado? Vale, mapa. Vai. ¿Sí? Ay. A ver. Sigo aquí. Estoy a tus órdenes.
Ve tú primero, te sigo. A ver. Está gordecodugo. Yes. Orain nora joan behar gara. Bai. Cuidado, Miol. Maven Espino Negro respalda al gremio de ladrones. Con un chasquido de sus dedos podrías acabar en el calabozo de Riften, o mucho peor. Ellos representan la razón. Pueblo de Riften, escuchad mis palabras. El regreso de los dragones no es una mera coincidencia. Es una señal. En tu vida has trabajado honradamente para todo ese dinero que llevas, chico? En tu vida has trabajado honradamente para todo ese dinero que llevas, chico? No, Maraman. Ya lo hemos hablado. Digo que tienes el dinero, pero que no has ganado un septim de él de forma honrada. Puedo verlo. Hay que alertar a esta gente del caos que han sembrado. El secreto está en tomarle la medida a tu objetivo, chica. La forma en la que andan, lo que llevan, eso los delata por completo. Ah, pero ahí es donde te equivocas, chica. La riqueza es lo mío. ¿Te gustaría probar? Tengo que hacer un pequeño recado, pero necesito un par de manos extras. Y en mi trabajo, a las manos extras se las paga bien. Es sencillo. Voy a causar una distracción y tú vas a robar el anillo de plata de Madesi de una caja fuerte que hay bajo su puesto. Una vez lo tengas, quiero que lo pongas en el bolsillo de Brand Shea sin que él lo note. Alguien quiere verlo fuera del negocio de forma permanente. Eso es todo lo que necesitas saber. Estaré en la plaza todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Reúnete conmigo si tienes estómago para el trabajo. Mañana temprano estaré en el mercado y será mejor que tú también lo estés. ¿En qué no he sido claro? ¿También quieres que te lleve de la mano? Vas a tener que acercarte discretamente al puesto de Madesi y usar tu ganzúa en la caja fuerte. Luego, cuando tengas el anillo, mete la mano en el bolsillo de Brand Shea y déjaselo allí. Mañana temprano estaré en el mercado y será mejor que tú también lo estés. No tengo nada que tratar contigo, así que largo de mi vista. Sharon. Sigo aquí. No tengo nada que tratar contigo, así que largo de mi vista. ¿En qué no he sido? Nos han contratado para que nos aseguremos de que Brand Shea recuerde no entrometerse en asuntos que no le conciernen.
Bueno, como no somos la Hermandad Oscura, no vamos a asesinarlo. Solo nos aseguraremos de que permanezca en prisión durante unos cuantos días. Mañana temprano estaré en el mercado y será mejor que tú también lo estés. A ver. Ah, auténtica sangre nórdica. Espero que vengas a luchar contra el Imperio. ¿En qué no he sido claro? Mañana temprano estaré en el mercado y será mejor que tú también lo estés. Anés no nada. ¿En qué no he sido claro? No tengo nada que tratar contigo, así que... Dice de ser Sancho. Hazme caso. No prestes atención a esos rumores sobre el escultor de rostros del Jarro Jano. No tendrías que estar aquí. Es la última vez que pienso decírtelo. ¡Fuera! No tendrías que estar aquí. No tendrías que estar aquí. Tú tampoco conoces a nadie por aquí, ¿eh? Claro, ¿buscas algo o soy qué? un sucio mendigo. ¿Para qué Claro vas a que querer no. hablar conmigo? ¿Esperabas que me ocupara de todo yo sola? Mi sobrina es Fana. Me echa una mano con las tareas.
Me ayudaría más si no anduviese con la cabeza en las nubes. Lleva conmigo desde que sus padres fueron asesinados por bandidos y ella quedó a mi cuidado. No sé por qué me preocupo. Por favor, te lo ruego. No necesito más que un septim. Un septim de nada. Es tanto pedir. Ni lo Guimardot. No aguanto más este sitio. Los árboles, con todos los colores. Espero que no vengas a dar problemas. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿No puedes ir a molestarme a mi puesto de armaduras en el mercado? Mira, he ido por todo Skyrim vendiendo esta chatarra y apenas consigo salir adelante. No me mires. ¿Y qué si tengo un problema? Sé cómo solucionarlo. Necesito tu ayuda. No quiero perder mi empleo en el caladero. ¿Qué voy a hacer? Ay, cómo me duele la cabeza. ¿Por qué me hago esto? Bla, bla, bla. Ayúdame, por favor. Necesito tu ayuda. No quiero perder mi empleo en el caladero. ¿Qué voy a hacer? No haz que te crezca ese miembro perdido gracias a mi genuino elixir de sangre de Falmer. Ya, eta merkatu hemen non dago. Por favor, te lo ruego. De acuerdo, chica. ¿Lista para hacer algo de dinero? Es tanto pedir. Bien. Espera hasta que comience con la distracción y entonces demuéstrame lo que vales. ¡Atención todos! ¡Venid aquí! Prestadme atención y os mostraré algo asombroso. Acercaos todos. Por aquí, damas y caballeros, por aquí. A ver, niño, ¿de qué se trata esta vez? Paciencia, Branchey. Es una ocasión única y no me gustaría que te la perdieses. Estás en Riften de Visir. Vaya. Y al final resultó ser polvo de raíz de Nirn diluido en agua. Aquello fue un simple malentendido, pero esto de ahora es auténtico. Damas y caballeros... Te cubro las espaldas. De sangre de Falmer. Sigamos adelante, pues. Y ahora vete si sabes lo que te conviene. Seres místicos que viven en las leyendas y dominadas. Y ahora pagarás por esto. Otra pelea. ¿Y cómo has conseguido ese elixir? Hace años que nadie los... Mis fuentes deben permanecer en el anonimato por su propia protección. Pero te prometo que se trata...
este elixir y se os concederán vuestros deseos. Infinitas riquezas. Lo que sucede es tu falta de respeto hacia las leyes de esta tierra. Es hora de que te sometas a la justicia del Jarl. ¡Qué inteligente! Ven con nosotros. Te quitaremos todo lo que hayas robado y podrás marcharte libremente. Después de pagar la multa, claro está. Te doy la bienvenida a Riften, hogar del gremio de ladrones. Eso es lo que quieren que creas. Las verduras están crujientes como una mañana de invierno. Supongo que esperaba demasiado de ti. Ya. No pensé que pescarían. No puedo decir que me sorprenda tal y como han ido las cosas por aquí últimamente. Aquí tenemos adornos bonitos Bah, y brillantes. mi organización atraviesa una racha de mala suerte, pero supongo que así son las cosas. No te preocupes, aunque fastidiases el trabajo, aún creo que tienes la chispa que ando buscando. Hay oro de sobra para llevarnos si asumes el reto. Joyas pertenecientes a la legendaria artesanía argoniana. De acuerdo, entonces. Vamos a probar. El grupo que represento tiene su sede en la ratonera debajo de Riften, en una taberna llamada El Jarro Ajado. Llega allí de una sola pieza y veremos si de verdad tienes lo que hace falta. Claro, claro. Soy un sucio mendigo. ¿Para qué ibas a querer hablar conmigo? Mi primo ha salido a cazar dragones y a mí que me toca a servir en la guardia. Mi comida es la mejor de Skyrim. Siempre fresca, como si se acabara de recoger. Toda la carne está limpia y sin rastro de engrosamiento. Gemas, pociones, joyas pertenecientes a la legendaria artesanía argoniana. ¿Quieres seguir comida? ¿Para qué arriesgarse? Carne y verduras frescas. A ver. No, Draf. Nos van a desollar vivos si se enteran de que estamos haciendo esto. ¿Hay alguien ahí? Nunca debería haber venido. ¡Ah!
Ya. Gordetzen. Vaya. Para allá, Britannia. Esos días ya pasaron. Te digo que esto es diferente. Ya hemos Si oído buscas eso conversación, antes. el Deja de hack no es engañarte el a ti mismo. Ya es hora de que afrontes la verdad. Tú No he venido a llevarte de la mano. Mercedes. Averígualo por tu cuenta. sois una especie en extinción. Las cosas están cambiando. ¿Con qué en extinción, eh? ¿Y entonces qué es eso? No te Bueno, metas bueno, en me has o dejado tendrás impresionado, problemas. chica. No estaba seguro de que fuese a verte de nuevo. ¿De confianza y con decisión? Estás resultando ser todo un premio. Así que, ahora que te he despertado el apetito con nuestro pequeño plan en el mercado, ¿qué tal si te encargas de algunos aprovechados por mí? A ver. Deben bastante dinero a nuestra organización y han decidido no pagar. Quiero que les expliques que se equivocan en su comportamiento. Kera va a ver si Mano de Miel y Helga. Hazlo bien y te prometo un puesto permanente en nuestra organización. La verdad es que aquí la deuda es lo de menos. Lo más importante es que dejes claro que no se nos puede ignorar. Solo una advertencia. No quiero que mates a ninguno de ellos. Es malo para el negocio. Por supuesto que recibirás una parte. Cuidamos de los nuestros. Si necesitas algún detalle sobre tus objetivos, estaré por aquí. Ahora en marcha. Sí, apuesto a que conozco a tu hombre. Se esconde en las madrigueras de la ratonera. Nos paga un buen dinero para que nadie lo sepa. Estaré aquí cuando hayas terminado. A ver. Si buscas conversación, el jarro no es el lugar. Ahí está la agente de los cuchillas matanzas. No deberías haberte entrometido en los asuntos de los Zalmor. Ya. Sürekli bir arkadaşı var. No, encontrarme nunca. ¡Lárgate! ¿Qué? No, ese no soy yo. Yo no soy Esmer. Es que no va. tengo ni idea de qué me estás hablando. Oh, qué tranquilizador.
Más bien me parece que estás con los Thalmor y que esto es solo un truco para que abra la puerta. ¿Delfin necesita mi ayuda? No la conoces muy bien si esperas que me crea eso. ¡Ahora márchate! ¡Te he dicho que te marches! ¡No voy a abrirle esta puerta a nadie! Ah, pues sí, lo recuerdo. ¿Entonces Delfin aún está viva? Será mejor que pases y me cuentes cómo me has encontrado y qué quieres. Solo será un momento. Esta siempre se atasca. Ya está. Solo queda un par. Ya está. Adelante, pasa. Como si estuvieras en tu casa. Eso está mejor. Así que Delfin sigue luchando. Después de todos estos años. Creí que se habría percatado de que ya todo era inútil. Intenté decírselo hace años. Todavía no lo has comprendido. ¿Qué más tiene que pasar antes de que te despiertes y veas lo que está ocurriendo? Alduin ha regresado, tal y como decía la profecía. El dragón del amanecer de los tiempos que devora las almas de los muertos. Nadie puede escapar a su hambre, ni aquí ni en la otra vida. Alduin devorará todo y el mundo llegará a su fin. Nada puede detenerlo. Intenté decírselo, pero no me escucharon. Idiotas. Todo se ha cumplido, y lo único que pude hacer fue ver cómo se acercaba el fin. Sí, lo ves, lo sabes, pero te niegas a comprenderlo. Oh, sí, tal y como se había pronosticado. El fin ha comenzado, Alduin ha regresado. Solo un sangre de dragón puede detenerlo, pero no se ha visto uno desde hace siglos. Parece que los dioses se han cansado de nosotros. Nos han dejado solos ante nuestro destino, como si fuésemos un juguete para Alduin, el devorador de mundos. ¿Qué? ¿Eres? Puede ser verdad. ¿Sangre de dragón? Entonces, hay esperanza. Los dioses no nos han abandonado. Debemos irnos deprisa. Llévame ante Delfin. Tenemos mucho de lo que hablar. Pero dame un momento tan solo. He de recoger algunas cosas. Necesitaré esto. No, es basura inútil. ¿Dónde he metido mi anuada anotada? Un momento. Ya sé que el tiempo es esencial, pero no debo dejar secretos para los Thalmor. Hay algo más que debo llevarme. Bueno, supongo que con esto basta. Vayámonos. ¿Has oído eso? Pues claro. La ratonera puede ser algo complicada para los novatos. No te separes. ¿Hay alguien ahí? Ahí está la gente de los... Terminaré con tu miserable. Ah. No encontrarme nunca. No es que la magia dituen duen.
Vale, Wasserman. No eski merda zau bat hemendik ihes egin ahal izateko. No, behintzat NPC hau ez da galtzen. Vale. Ahora hago así, tengo esa pizcanaga. ¿Necesitabas algo? Aún no. Cuando lleguemos a Cauce Boscoso con Delfin, entonces os lo contaré, cuando haya puesto en orden mis pensamientos. No esperaba... Vaya, de repente estás aquí y yo estoy demasiado confundido para explicarme. Todavía necesitaré tiempo para acostumbrarme a la idea de que aún tenemos esperanza. Deberíamos continuar. Sube el dulce orcho. ¿Qué ha pasado? Menuda lástima. ¿Quieres seguir conmigo? Aquí tenemos adornos bonitos y brillantes gemas. Protégete bien. Cómprale una armadura a Grelka. Joyas pertenecientes a la legendaria artesanía argoniana. Comprar y vender joyas de calidad aquí. ¿Quieres seguir conmigo?
Los dioses te han dado dos manos y usas ambas para blandir. No me gusta estar tan expuesto. Deberíamos continuar. ¿Necesitas que te lleve? Puedo llevarte a la capital de cualquier comarca. Yo el mejor. Posees el poder del dragón. Nunca lo hubiera creído si no lo hubiera visto. Push, roll. ¡Alto ahí! Por orden del llamo. Puedo contigo. ¿Has oído eso? Deberíamos continuar. Es un original.
Hemendik nora goaz? Baina bide hau da. Tipitapa, tipitapa, Corren rumores de que hay problemas no muy lejos de aquí. Me dirijo a investigar el asunto. De acuerdo. Lidia atzetik dator.
Galdera bat. Daitezke ona zuzenean. He oído que van a reorganizar la Guardia del Alba. Son una especie... de cazavampiros que operan en un viejo fuerte próximo a Riften. Quizá me una a ellos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Significa mucho para nosotros que hayas devuelto la garra donde le corresponde. Gracias. ¿Has dicho algo? ¿Qué pasa? Delphi. Mirad aquí, el templo de refugio celestial construido cerca de uno de los principales campamentos militares Akaviri de la cuenca durante la conquista de Skyrim. ¿Tú sabes de qué está hablando? Shh. Ahí es donde construyeron el muro de Alduin, para dejar tallado en la piedra todo lo que sabían de los dragones. Una salvaguarda contra el olvido de los siglos. Una política sabia y previsora, visto lo visto. Pese a que el muro de Alduin fue muy famoso en sus tiempos, llegó a ser una de las maravillas del mundo antiguo, hemos olvidado dónde se encontraba. Esbern, ¿a dónde quieres llegar? ¿Quieres decir que nunca has oído hablar del muro de Alduin? ¿Ni tú tampoco? Supongamos que no. ¿Qué es el muro de Alduin y qué relación tiene con lo de detener a los dragones? El muro de Alduin fue donde los cuchillas dejaron constancia de todo cuanto sabían de Alduin y de su regreso. Parte historia, parte profecía. Su ubicación ha permanecido perdida durante siglos, pero yo la he vuelto a descubrir. Perdida no, más bien olvidada. Los archivos de los cuchillas guardaban tantos secretos. Solo pude salvar unas cuantas migajas. ¿Así que crees que ese muro de Alduin nos dirá cómo derrotarlo? Bueno, sí, probablemente. Pero no lo sabremos hasta que lo encontremos. Pues vayamos al templo de refugio celestial. Sabía que tú tendrías alguna pista, Esbern. Conozco la zona de la cuenca de la que habla Esbern. Está cerca de una zona conocida como la Aguja de Karn, en el cañón del río Karn. Podemos reunirnos allí o viajar juntos. Tú decides. Por supuesto. Vayamos en busca de ese templo de refugio celestial. Beno lagunok, hau hemen utziko du, espero dut gustoko zen zaizuela, eta horrengoan gehiago, agur.